Días. ¿Cómo están? Después de alabar a Dios y después de reconocer que Él es Dios, nos sentimos libres, ¿no? Podemos danzar, podemos cantar, podemos vivir, podemos creer. En lo que son los niños, vamos a poner en manos de Dios estos momentos. Vamos a pedirle que Dios tome control y que nos hable, que nos impacte. Padre, gracias por esta mañana, gracias por la vida, gracias porque tú nos trajiste aquí. No fue nuestra voluntad, eres tú, Señor, tu voluntad que nos ha traído y ha traído a ti. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables. Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas, que nuestra vida sea transformada por ti, que cosas que nunca imaginamos, Señor, nosotros podamos experimentar contigo y que tú seas real en cada situación, en cada momento, en cada segundo de nuestra vida, tú seas real, Señor. Que no seas una idea más, que tú seas Dios en nuestras vidas, el Rey, el Creador, el Todopoderoso, y que ese sello que has puesto en nosotros, Señor, sea visible a nuestros ojos. Te pertenecemos a ti y te damos gracias porque estás haciendo una obra perfecta en nuestras vidas. Ayúdanos a humillarnos ante ti, a rendirnos ante ti, a no oponernos a tu voluntad y no solamente eso, sino a amar tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Estamos en primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 4. Estos 4 versículos, versículos que se ven así como, pero son bien power. Y en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Esos versículos son los que vamos a analizar hoy. Y estuvimos viendo la vez pasada, en tiempo pasado, que hay las personas que no creen en Cristo. Las personas que no creen en Cristo no pueden entender las cosas espirituales, ¿no? No pueden, o sea, cuando les compartes de Cristo, para ellos es locura. ¿Cómo es posible que tú creas en Dios? Hay gente que dice, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios te pida que lo alabes? ¿Cómo es posible que Dios te hable? O sea, no pueden entender eso porque para ellos es locura, porque las cosas espirituales, las cosas de Dios se disciernen, se entienden, se comprenden espiritualmente. Entonces, es bien sencillo, mira. Si tú no pagas internet en tu casa, no tienes señal, ¿o sí? No hay línea, no hay conexión. Entonces, si nosotros no tenemos a Cristo, no hay conexión con Dios. Así de sencillo. Y entonces no podemos discernir, no podemos separar lo que es bueno y lo que es malo cuando no tenemos a Cristo. Pero también vimos que los que creemos en Cristo se supone somos los que estamos aquí, los hijos de Dios. Tenemos la mente de Cristo, ¿se acuerdan? Que veíamos que tenemos, imagínate la mente del creador del universo. El mismo sentir que siente Dios lo tienes tú y yo, lo tenemos nosotros. Y eso para la gente que no cree en Cristo es locura, ¿no? Pero nosotros podemos ver a las personas como Dios las ve, ya no como un conflicto, ya no como el hermano lija, sino como una bendición. Las circunstancias que vivimos son oportunidades que Dios nos da para conocerlo más, para ver su poder. Si tu refri está blanco por fuera y por dentro, vas a ver milagros. Ya no estás en crisis, ya no estás todo estresado porque no tienes comida, sino es una oportunidad de ayunar. Por cierto, el martes hay ayuno. Es una disciplina espiritual que los cristianos practicamos, se supone. No dice si tú de vez en cuando ayunas, dice y cuando ayunes. O sea que Dios da por hecho que ayunamos. Se nota que ayunamos, ¿verdad? Entonces, ayunar es una disciplina que nosotros tenemos ¿para qué? Para poder ser más sensibles a la voz de Dios, para que nuestra carne se someta, porque no es fácil, para que la carne se someta y nuestro espíritu entienda más las cosas de Dios. Ahora puedes ayunar mediodía, puedes ayunar, no sé, de algo, ¿no? A lo mejor de las redes, puedes ayunar, pero ese tiempo en lugar de comer o en lugar de estar en las redes, puedes pasarlo con Dios, o más bien debemos pasarlo con Dios. Pero bueno, ese fue un paréntesis. Pero entonces ahora tenemos el mismo sentir que tiene Cristo Jesús, ¿sí? Y aparte estamos sellados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él.
Y en el versículo 1 de Corintios, de primera a los Corintios 13 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, podemos ver tres tipos de personas, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto, el cristiano, más bien la persona, el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? El que no conoce a Dios, el que no entiende nada de Dios, así como estábamos tú y yo sin Cristo. Nacemos, hay gente que dice, pues yo ya nací y Cristo está en mí. No, nacemos con una condición espiritual, alejados de Dios. O más bien nacimos apartados de Dios. ¿Por qué? Por nuestro ADN espiritual de Adán, desobedientes. ¿Qué le tienes que enseñar al niño? A obedecer, a compartir, ¿no? A no pelear. O sea, los tenemos que educar. Entonces así nacimos nosotros, pero ya cuando estamos en Cristo es otra cosa. El hombre espiritual, cuando rinde su corazón, cuando cree en Cristo, nos da vida espiritual y ahora podemos entender las cosas de Dios y vamos creciendo, así como nace un bebé. Todos un día nacimos bebecitos y pasamos, yo creo que los primeros días dormidos, luego ya empezamos a crecer, nos dieron, ¿cómo crecimos? Con lechita, ¿no? Nos empezaron a alimentar, pero así nosotros espiritualmente nacemos, no entendemos muchas cosas, pero vamos pegados, seguimos pegados con Dios y vamos madurando. Pero ahora el hombre espiritual que somos nosotros, nos damos cuenta o sabemos que hemos sido perdonados, hemos sido justificados, hemos sido reconciliados con Dios. Éramos enemigos de Dios, pero ahora ya somos amigos de Dios, ahora somos libres para hacer la voluntad de Dios y vamos a ir creciendo, madurando a la estatura de ¿quién? De Jesús, del varón perfecto. Pero también aquí en este versículo, en esta parte de la Biblia, el apóstol Pablo nos está hablando de otro tipo de hombre, los cristianos inmaduros, los cristianos carnales. Gracias a Dios aquí no hay. Es la persona que cree en Cristo, ya tiene a Cristo en su corazón, ya ya le dijo sí creo en Cristo, pero no ha madurado, está viviendo como un bebé espiritual, como un bebé en Cristo. Personas que ya creen en Cristo pero no le obedecen, le obedecen a sus deseos, le obedecen a su carne, le obedecen a su concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Los malos deseos del corazón. Entonces de esto el apóstol Pablo les llama personas inmaduros, ¿no? Inmaduros en Cristo, los que andan en la carne, los que no andan en el espíritu. ¿A poco no los bebés son hermosos? Ahorita Victoria ya no es bebé, pero es hermosa. Pero los bebés, o sea, huelen rico, se ven bonitos, son bien tiernos. Y luego no los has visto con chupón. Se ven mega tiernos, ¿no? Son bien bonitos los bebés. Y nosotros un día fuimos bebés, tanto físicamente como espiritualmente. Y pues los bebés luego empiezan a crecer y luego cuando empiezan a hablar como a los 2 años ya, y dicen cada cosa, o sea, los niños no saben hablar bien, pero me gusta cómo hablan. Y luego aprende mucho con los bebés. Pero los bebés son hermosos, pero imagínate que de repente vemos a una persona de 20, 30 años con un chupón y que te estira las manos y te dice cárgame. ¿Qué pasaría? ¿Qué pensarías? Este cuate está mal, ¿no? Algo pasó, necesito un psicólogo, no sé. ¿Lo cargarías? Obvio, no. Entonces, de ese tipo de personas espirituales nos está hablando Pablo, de los que ya debimos de haber crecido y seguimos con chupón, de bebés, de inmaduros espirituales. Entonces, esos cristianos espirituales carnales les llama, no son agradables, no dan buen testimonio, no son un buen testimonio para los demás. Pero entonces en estos versículos, el apóstol Pablo nos dice que ya deberíamos de ser maduros, ya deberíamos de nosotros no solamente tomar lechita, sino, dice aquí de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pero habla de niños no de 10 años, sino de bebés, de esos bebecitos que toman lechita de mamá. El diccionario Vine dice la palabra carnal significa posesión de la naturaleza de la carne, sensual, controlado por los apetitos animales, gobernados por la naturaleza humana y no por el Espíritu de Dios. Esos son los cristianos carnales. Entonces, una persona gobernada por sus deseos, una persona que no es gobernada por el Espíritu Santo es un cristiano carnal o cristiano inmaduro, así los considera Dios. Son cristianos, pero no son personas que
que obedecen a Dios, son personas que sí creen en Dios, sí creen que la Biblia pues es la palabra de Dios, pero no la obedecen, no le hacen caso. Entonces, el cristiano, vamos a hablar del cristiano, gracias a Dios no vino hoy, podemos hablar, no porque no esté, sino aquí está en la palabra. Dice el versículo 2, les di a beber leche y no viandas. O sea, quiere decir que nos tuvimos que tomar lechita. Mira, un bebé cuando nace, no le puedes dar leche Lala, ¿o sí? O Carnation. Lo matas, ¿no? Entonces a un bebé le tienes que dar lechita de fórmula o de su mami. Entonces, y le tienes que ir cambiando poquito a poco la fórmula, ¿no? Pero dice aquí el versículo 2, les di a beber leche y no comida sólida. Imagínate un bebé que le das un bistec. O sea, yo me acuerdo que como a los 7, mi hija ya no era tan bebé, pero ya tenía 7 meses, y un día le di huevos con nopales en la tarde. ¿Qué crees que le pasó? Se enfermó. Y ahí voy en la mañana con el doctor, luego, oiga, mi hija, pues ¿qué le dio de comer? De desayunar, pues esto, ¿y qué le dio de comer? Y de cenar, pues le di huevitos con nopales. Señora. Y yo, ¿está mal? Entonces, no puede comer los bebés, no pueden comer cosas, o sea, comida sólida, deben de comer poquito a poco, comida poco a poco, depende la edad que tengan, ¿no? Entonces dice aquí que nos dio a beber leche y no comida sólida. Y el versículo 3, porque aún no erais capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, no son carnales y andan como hombres. Mira, yo creo que todos hemos vivido, luego hasta saliendo de la iglesia, pleitos, ¿no? O celos. O a uno le da coraje porque a ti sí te saludan y a mí no. O cosas así, hay pleitos, hay discusiones, dice pleitos, dice habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones. ¿No son carnales y andan como hombres? Pues como ¿qué podemos andar? O sea, lo que habla es que andamos en la naturaleza de antes, no en los deseos de Dios, sino en nuestros deseos carnales. Y en primera de Pedro 2:2 dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Entonces les decía, cuando un bebé nace, ¿cómo has visto a un bebé recién nacido cómo pide su leche? Parece que lo estás matando de hambre, que no le has dado de comer en toda su vida. Se ponen hasta morados, se privan. Tienes que darle, y en cuanto le pones la leche o su mami le da lechita, ¿qué hacen ya? ¿No? Hasta se ahogan, se atragantan con la leche. Pero dice, de esa manera tú y yo debemos desear la palabra de Dios. Así deseamos la Biblia, así deseamos conocer lo que Dios tiene para nosotros. Todos los días nos alimentamos de la palabra de Dios, no por religión, es una necesidad. El alimento es necesidad. ¿Cómo podemos madurar? ¿Cómo podemos crecer y llegar a la estatura de Jesús? Pues alimentándonos bien. Y aquí la palabra de Dios la están comparando con alimento. Nuestro alimento, un alimento bien equilibrado, sano, es la palabra de Dios. Mira, el bebé no empieza a analizar, esta lechita tiene calcio, no, ¿verdad? Él se la toma. Entonces, cuando nosotros empezamos en Cristo, lee la Biblia aunque no la entiendas. Te estás alimentando espiritualmente, tú léela, lee todos los días, es más, mañana, tarde, noche. Los niños, los bebés que se alimentan cada 3 horas, ¿no? Cuando te entregan al bebé, dice, debes de darle cada 3 horas su lechita. ¿Cada cuánto leemos la Biblia? Y di que te fue bien, ya leí en la mañana un versículo. Entonces le das una onza de leche. Entonces nosotros debemos alimentarnos bien. Dice en primera de Pedro 2:2, deseen como niños recién nacidos, de esa manera desea la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que madures, para que crezcas, para que madures y crezcas para salvación. Entonces Pablo nos está invitando a desear la palabra de Dios, como esos bebés. Tenemos un ejemplo, los bebés recién nacidos, para que obtengamos madurez, para que no estemos nosotros siendo niños inmaduros. Mira, un bebé, nosotros como cristianos decimos, una de las funciones de la iglesia es compartir la palabra de Dios, ¿cierto? Pero luego los bebés, ¿a poco tú vas a poner a un bebé a hablar? A compartir las cosas, no puede ni hablar. Un bebé no sabe hablar, le tienes que enseñar eso. Entonces, dice el versículo Hebreos 5:12,
versículo 12 de Hebreos 5, porque debiendo ser ya maestros, muchos de los que estamos aquí ya debemos ser maestros, muchos. ¿Ya cuántos años tenemos en Cristo? Pero luego estamos como en vacaciones, ¿no? Como en pausa. ¿Cómo le dicen? Licencia. No podemos seguir en licencia. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes en Cristo? 23, 30, 40. Pero bueno, ¿a qué edad? Mira, aquí tenemos clase de niños y los bebés, bueno, de chiquitos hasta 3 años los ponen en un área. Y luego de 4, los niños que ya tienen 4 no se quieren ir a los de 4 años, como que les gusta estar con bebés. Pues ya cuando le dices que ya eres niño grande, órale, ya se van con los grandes, ¿no? Pero dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Mira, nosotros damos un discipulado aquí básico, de los grados básicos de crecimiento cristiano, es la lechita. Y hay personas que dicen, yo ya me discipulé, yo ya tomé todos los grados. Esa es la lechita, nada más hay que seguirse discipulando toda la vida. Hay cursos más avanzados, no se puede decir así muy avanzados, pero es algo que necesitamos, alimento sólido. Y debemos de seguir siendo discipulados. Hay discipulados los domingos, ahorita están en vacaciones, ¿sí? Pero ya va a haber discipulado. Es la palabra de Dios, dice, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de lechita, pues vuelve a tomar los 10 grados básicos y no de alimento sólido. Entonces la palabra de Dios, las verdades de Dios, es lo que un creyente necesita alimentarse para madurar, para crecer, dice que los rudimentos, necesitamos luego lo básico. ¿Por qué? Porque no somos capaces de digerir la palabra de Dios más profunda, ¿no? Entonces nuestro alimento como cristianos es la palabra de Dios. ¿Todos los días te alimentas de la palabra de Dios? ¿O qué? ¿Cuánto tiempo utilizas más en las noticias o en la Biblia? Nos estamos alimentando más de algo. Por eso luego había una canción hace mucho tiempo que decía, por eso estamos como estamos. Bueno, no sé si todavía existe esa canción, pero por eso luego estamos como estamos, ¿no? Por eso no avanzamos, por eso no maduramos, por eso estamos en pausa. Entonces, el cristiano que se alimenta de la palabra de Dios va creciendo, va madurando, va discerniendo, va apartando. Dice, ¿sabes qué? Esto ya no es bueno. Yo me acuerdo cuando empecé en Cristo, allá en México, tenía mis vecinas y luego salíamos a barrer nuestra calle y todo y platicábamos. Y yo no me daba cuenta que éramos chismosas. No me daba, de veras, lo veías como normal, ¿no? Pues platicas de qué, pues de quién pasa, quién no pasa y todo. Y ya cuando empecé en Cristo y empezamos a platicar, yo les dije, oigan, eso no está bien, eso no es correcto, eso no le agrada a Dios. Y todas así como, ¿qué te pasa? Y entonces teníamos una reunión en la casa y las invitaba a mis vecinas y todo, y nos empezamos a dar cuenta de que eso no era bien. ¿Por qué? Porque ya estábamos entendiendo la palabra y ya no hablábamos mal de las personas. Entonces la palabra de Dios nos enseñó, nos maduró, nos enseñó, nos abrió nuestros ojos. ¿Por qué? Porque nos estábamos alimentando de ella. Y dice el versículo 3, porque aún no eran capaces ni son capaces todavía, porque aún son carnales, porque hay entre ustedes celos. ¿Tienes celos? ¿Has peleado o discutido por celos, contiendas? ¿Hay pleitos en tu casa, en tu relación con los hermanos? Pleitos, y hay divisiones. Ya no le hables, es más, si le hablas a él, no me hables a mí. Y luego, oye, ¿por qué no me saludas? No, pues porque estabas con fulanito o sutanita. Entonces, disensiones. Y dice que cuando andamos en eso somos carnales y no espirituales. Entonces, algunas características de una persona carnal, que no es espiritual, o un inmaduro en Cristo, es que viven en celos, en pleitos, en divisiones, personas que viven como si no conocieran a Cristo. Y en Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3 dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo,
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, cuando ya estamos en Cristo, ya no somos susceptibles a los celos tan fácilmente, ya no nos peleamos tan fácilmente como antes, ya no andamos dividiéndonos. Entonces, vivimos la vida diferente porque conocemos a Jesús, hacemos la voluntad de Dios, morimos a nosotros mismos. Dice la Biblia, si alguien quiere seguir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Punto 1, niégate a ti mismo. Y luego toma tu cruz cada domingo, cada mes, cada día, toma su cruz cada día y sígame. Entonces, negarnos a nosotros mismos cada día, ¿es fácil? No, solamente con el poder del Espíritu Santo en nosotros lo podemos hacer. Dice que en Efesios, los cuales andábamos antes, así andábamos tú y yo antes, y ni cuenta nos dábamos, qué vergüenza, ¿verdad? Pero así andábamos. Dice, éramos por naturaleza hijos de ira, estábamos enojados, más bien Dios estaba enemistado o estábamos enemistados con Dios. Entonces, eso éramos nosotros antes, pero ya debemos de dejarnos de todo eso. A veces de repente se nos barre el engrane y podemos caer en eso, ¿no? Podemos caer a lo mejor nos dan celos, a lo mejor de repente andamos nuestras pilas bajas y ya, la regamos, nos peleamos o discutimos o algo, pero a veces... pero ya no practicamos esas cosas. Y Pablo también era una persona como tú y como yo, así. Y en Romanos 7, versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Te pasa? Tú quieres hacer lo bueno. Tú dices, ahora sí me voy a portar como a Dios le gusta, Señor, oras y todo, y te portas mal. Haces todo lo contrario, porque el pecado mora en ti, mora en nosotros. Seguimos en un cuerpo susceptible a eso, ¿no? Y luego dice versículo 19 de Romanos 7, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿A poco no? Dices, oye, qué bonita la alabanza. Coronado estás, y digo, ay Señor, tú eres el rey de mi vida, Señor, te alabamos, te bendecimos, pero dice, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Te has sentido así como el apóstol Pablo? Se oye miserable de mí, miren, lo intento y paz, otra vez. Pero dice miserable de mí. Pablo se sentía en algún tiempo de su vida miserable. A lo mejor algún tiempo de nuestra vida nos hemos sentido miserables. A lo mejor hemos caído, a lo mejor le seguimos el juego al enemigo y ya cuando nos damos cuenta ya estamos agarrados de la greña, uno contra el otro. Un lapsus brutus de carnalidad, ¿no? Tenemos de vez en cuando. Y nos sentimos miserables, nos sentimos como cucaracha fumigada. ¿No te has sentido así? Que luego Dios, el Espíritu Santo te dice, pues perdona, pide perdón. ¡Ay! Pero yo siempre cedo, yo siempre pido perdón. ¿No te ha pasado? Pues sigue cediendo. Entonces el apóstol Pablo se siente, aparte de sentirse miserable, fíjate lo que dice, el versículo 24, miserable de mí, y hace una pregunta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora sí como decía el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Quién podrá defenderme? Pero fíjate, no dice qué. No dice qué obra tengo que hacer para librarme de este cuerpo de muerte. ¿Qué mandas o qué cosa o qué amuleto tengo que guardar o qué oración tengo que seguir para que esta carne se controle? No dice qué, dice quién. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
Entonces, no se trata de que te vayas a un encuentro una semana y ya te sientas libre y te sientas bien liberado de toda la carnalidad. Dice, ¿quién? Y en Romanos 7:25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mira, aquí está la solución, Cristo. Cristo es la solución a nuestra carnalidad. Ya no podemos seguir caminando en la carne, debemos de caminar en Cristo. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Si Jesucristo es tu Señor, mira, en la milicia, cuando alguien le dice, por ejemplo, un general que le dice a alguna persona, haz esto, ¿qué dice la persona? ¿A poco? Déjame pensarlo. ¿A poco dice eso? Sí, Señor, o sea, tiene que obedecer, y si no obedece, o sea, obedece. Entonces, si Jesucristo es tu Señor, si Jesucristo es mi Señor, el Señor dice que andemos en el Espíritu, ¿qué vamos a hacer? Sí, Señor, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestro Señor. Y dice aquí, gracias a Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Jesucristo es tu Señor? ¿O nada más es puro cuento? Si Jesucristo es mi Señor, yo me voy a cuadrar ante Él y le voy a obedecer. Así que yo mismo, dice, a la mente, o sea, entiendo la ley de Dios, sirvo a la ley de Dios, pero mi carne sigue susceptible. ¿Qué tengo que hacer? Por eso son prácticas y disciplinas espirituales. En el ejército hay prácticas, nosotros debemos de tener también disciplina física, ¿no? Tenemos que hacer ejercicio, es más, en el ejército, bueno, les digo porque trabajamos también, servimos en la prisión militar, y luego los ponen a dieta o los ponen tienen que correr, tienen que bajar a cierto peso, no los dejan subir de peso, los tienen en línea. Entonces, qué bonito, son disciplinas. Y nosotros tenemos disciplinas espirituales, el ayuno, la lectura. Nosotros tenemos varias disciplinas espirituales que podemos seguir. Y luego, ayunar yo, ¿qué te pasa? Eso, no seas religioso, no seas legalista, pero son disciplinas que nos sirven para mantenernos bien. Y dice Gálatas 2:20, esa me gusta mucho. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Vive Cristo en dónde? En mí. Vive Cristo en ti y en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque seguimos respirando, te tienes que seguir bañando, sigues tratando con personas en tu casa, en tu familia, con los vecinos, en tu trabajo. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, no dice que vivimos carnalmente, sino que vivimos en la carne. Este cuerpo que tiene que seguir viviendo, ¿sí? Lo vivo en la fe de Jesús. Debemos de vivirlo en la fe de Jesucristo, no en tus esfuerzos, no en lo que tú consideras, no en tus deseos, sino en la fe de Jesús. Ahí está el pecado. El pecado siempre, mira, se despierta antes que tú. Es más, ni duerme. Está ahí viendo qué haces. Entonces nosotros tenemos que tener disciplinas espirituales, fortalecer nuestro espíritu para que el espíritu gane. Es como les decía la otra vez, si tienes una pelea de gallos, ¿quién va a ganar? Pues el que esté mejor alimentado, mejor entrenado. Entonces tenemos un pleito entre la carne y el espíritu hasta que el Señor nos llame. ¿Por qué? Porque tú piensas que tienes tu derecho, oye, esta persona se está comportando mal, tengo el derecho de corregirla, ¿o no? Entonces, cuando no funciona empiezan los pleitos y todo, pero tú sientes que tú tienes derecho. Pues dice, niégate a ti mismo, déjaselo a Dios. Y cuando Dios tome control, wow, es bien bonito. Dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Una persona que se crucificaba, mira, todos estaban en las calles así viendo por donde pasaba y decían, adiós, ya no va a pasar de regreso vivo, va directo a la muerte. Entonces, eso quiere decir que nosotros con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado, ya estoy muerto a mi carne, ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Cristo. ¿Cómo perdona Cristo? Antes de que le pidamos perdón, ya nos perdonó. Y nosotros, perdóname, que te perdone Dios. Yo no te perdono. O andamos así bien acá, ¿no? Pero Dios dice que Cristo vive en mí, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Somos esclavos del pecado porque no le estamos haciendo caso a Cristo.
porque le estamos haciendo caso a la carne. Entonces, gracias a Dios podemos vivir en libertad, lo que estábamos cantando hace rato. Hay libertad en los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros, porque ya no vivimos nosotros, es Cristo el que vive en nosotros. Entonces, ¿le crees a Cristo o no? Entonces, o le creemos al Señor Jesucristo o vivimos de acuerdo a nuestros deseos, a nuestra carne. Romanos 8, 12 y 13 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Si vivimos en las obras de la carne, mira, todos lo hacen. Todos fornican, todos adulteran, todos se emborrachan, todos dicen groserías, todos mienten, todos cometen fraudes. Pero nosotros, los hijos de Dios, no. Ya no vivimos conforme a la carne, vivimos conforme al Espíritu. Y conforme al Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Tenemos que hacerlas morir. En 1 Corintios 3, versículo 3 dice: porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, no son carnales y andan como hombres. Y en ese mismo versículo, pero en la Nueva Traducción Viviente, dice: porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿A quién le estará hablando? ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Imagínate un cristiano haciéndole caso a la carne y viviendo conforme al mundo, y le comparte al vecino. El vecino ya oyó los pleitos, ya oyó los gritos, ya oyó los portazos, y luego dices: Cristo te ama, Cristo quiere cambiar tu vida. ¿Qué crees que va a decir el vecino? Pues aplícatela. Entonces hay esclavitud. Por eso muchos cristianos no comparten la palabra. ¿Por qué? Porque el testimonio no está respaldando, ¿no? Entonces, o le creemos a Cristo o le creemos a Dios. Entonces, en Gálatas 5, 19 al 21, vamos a ver qué es vivir en la carne, qué es andar en la carne. Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Si estás viviendo en adulterio, estás viviendo de acuerdo a la carne. Fornicación, ya sabemos lo que es fornicación. Tener relación sexual sin estar casado. Inmundicia, pues lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo ven? Entonces nosotros, como hijos de Dios, no debemos andar en la carne. ¿Queremos heredar el reino de Dios? Pues vivamos de acuerdo al Espíritu. Entonces las obras de la carne, si vivimos conforme a ellas, vamos a morir. ¿Qué es muerte? Es separación. Separación. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos aparta de Dios. El pecado nos aleja. Por eso luego no queremos orar, porque andamos caminando en pecado, andamos caminando en la carne. Por eso luego no vamos a congregarnos. No, ve tú. Es el único día que descanso. Es el único día que puedo dormirme más tarde. Entonces, el pecado nos separa de Dios, nos aparta de Dios. Y en Santiago 1, versículo 13 al 15, dice: cuando alguno es tentado, yo creo que todos hemos sido tentados, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, miren, no es de que de repente, cuando me di cuenta, ya había caído, ya había adulterado, ya había transeado, ya había mentido. Es un proceso, porque dicen primero, uno es tentado. Imagínate, vas pasando y de repente ves una cartera solita y dices: oh, ¿no? Volteas a ver, no hay nadie, de aquí soy. Entonces, ¿por qué? Porque dice, es tentado, ahí está. Y luego dice, ¿dónde está? Es tentado. Y luego, cuando de su propia concupiscencia, los malos deseos del corazón, es atraído. Uy, ¿de quién es?
y luego ya volteas a ver que no hay nadie, a nadie se le cayó, nadie la dejó, y empiezas a pensar, ¿y si veo que tiene? Pues para ver de quién es y de entregársela, ¿no? Pero abres y tiene un montón de dinero. Entonces dice que es de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y luego dices, oye, ya Dios proveyó. Hay gente que luego dice, oye, gracias Dios mío, porque ya proveíste. Pero pues ahí viene la credencial, ahí viene todo para que la entregues, con todo y todo. Y luego dice, es tentado, o sea, no es algo que de repente ya tenías la cartera aquí y ya apareció en tu bolsa. ¿Sí me explico? Es un proceso que uno va alimentando, vas dando pasos y cuando te das cuenta, dice, es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, esos malos deseos, después que ha concebido, da a luz el pecado. Ya la agarraste, ya te la embolsaste. Y cuando el pecado, siendo consumado, ¿qué? Da a luz la muerte. Sin que te des cuenta estás muriendo, te estás muerto, separado de Dios por tranza o cualquier cosa, ¿no? O a lo mejor es una chava, a lo mejor es un chavo, a lo mejor es, no sé, cualquier cosa, que lo que veíamos en Gálatas 5, 19 al 21. Cuando tú y yo obedecemos a los malos deseos que hay en nosotros que le llaman concupiscencia, en lugar de obedecer a Dios, obedecemos esos deseos, el resultado es muerte. Y dice, no, pero sigo vivo, pero separado de Dios. ¿De qué te sirve que estés como zombie, con vida sin vida? ¿De qué te sirve que estés viviendo una vida que de repente Dios nos la pide y ahí está? Quieras o no, la tienes que entregar, porque tú no te creaste, Dios nos creó. Entonces, da a luz la muerte. ¿De qué te sirve algo que tú querías y lograste con la concupiscencia si no tienes vida? Hay división, el pecado trae división entre Dios y nosotros. Entonces la palabra de Dios también nos dice, ya nos dice cómo podemos caer, es un proceso, pero también nos dice cómo podemos librarnos de eso. Si ya caímos, a lo mejor ya caímos todos, pero nos da la solución. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Nos limpia de toda maldad. El pecado nos ensucia, el pecado nos pone apestosos, espiritualmente hediondos, feos. Entonces, la palabra de Dios, primera de Juan 1:9, ¿qué tenemos que hacer? Señor, te confieso que he sido un tranza, un mentiroso, no sé, en lo que hayamos caído, reconocer, ponernos, alinearnos con lo que Dios dice, ponernos de acuerdo con Dios. A lo mejor orgullosos, a lo mejor egoístas, nada más pensaba en mí. Y dice que confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Nos limpia de toda maldad, nos deja limpiecitos de verdad. Entonces cuando nos ponemos de acuerdo con Dios, aparte de estar vivos, estamos limpios. Yo creo que todos los que venimos aquí nos bañamos antes de llegar, o sea, antes de salir de casa. Entonces, ¿por qué? Porque queremos dar una buena apariencia. Imagínate que vuelas a cebolla por todos lados, ¿no? Entonces nos limpiamos, ¿por qué? Ahora, ¿cómo queremos estar ante Dios? ¿Todos apestosos? Queremos estar limpios. Entonces la palabra de Dios también nos dice cómo evitar. Mira, no solo nos dice cómo vamos o cómo caemos, no nos dice si hemos caído, cómo salir de ahí, sino también nos dice cómo evitar volver a caer. Cómo evitar caer en todo eso. En Primera de Corintios capítulo 10, versículo 3 dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. O sea, Dios permite la tentación, ahí está la cartera, por eso hay que dar la solución. ¿Sabes qué? Aquí dice de quién es, a quién le pertenece, se lo voy a entregar. No, da la solución, ahí está la solución y nos da el poder para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar a Dios. Señor, esta tentación está, mira, y tiene exactamente lo que necesito para pagar las deudas. Pero Señor, ayúdame a ser fiel a ti. Entonces podemos evitar el pecado. Dice que no nos ha sobrevenido tentación que no sea humana, pero Dios es fiel. Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Va a dar la salida juntamente con la tentación. Dice que no, o sea, vamos a ser tentados todos los días, sí, pero no nos va a dejar de ser tentados, no nos va a dejar caer en esa tentación. Primera de Corintios 3:1 dice, de manera, hermanos, que yo
Hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El cristiano carnal se comporta como un niño inmaduro, como un niño, imagínate ya, dices, bueno, los niños son bonitos y todo, pero ya un grande haciendo, imagínate un grande después de la reunión tirándose en el piso haciendo berrinche, porque no quiere ir a comer donde todos quieren, ¿verdad que no? Entonces, eso es, o sea, ya no da ternura, ya no da ganas de, ¿sabes qué? Darle un barazo, ya que se siente tan niño, ¿no? Entonces, en un momento todos fuimos niños, en un momento todos fuimos inmaduros, pero ya es tiempo de que maduremos. Eso no es normal, ya debemos de crecer, debemos de madurar. Y en 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. O sea, el ser niño es normal, los niños hablan como niños, los niños juegan. Es más, les pedimos a todos los papás, abuelitos, tíos que traen a sus niños que los cuiden cuando está la oración y la alabanza, porque luego pues están corriendo, se pueden caer, se pueden lastimar. Entonces tengan a sus niños con ustedes, por favor. Pero dice que el niño debe de crecer y debe de madurar, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo llevamos en Cristo? ¿Seguimos haciendo nuestras niñerías? Miren, yo cuando iba a cumplir 12 años, yo estaba jugando, cuando me acuerdo, estaba jugando con una muñequita y llega una pariente y me dice, tú ya no tienes edad para esos juegos, ya debe de... Yo me saqué de onda, o sea, bueno, me dio pena de que yo ya me sentí, o sea, ella pensaba que ya era grande y yo seguía jugando con muñequitas, pues tuve que dejar las muñecas. Ahorita no me ves con una muñequita jugando, ¿verdad? Puede ser que alguna vez alguien me regale una muñequita y ya, pero no voy a jugar a las muñecas. ¿Por qué? Porque ya no tengo ni tiempo, ni la edad, ni nada para estar con eso, ya crecimos un poquito. Entonces, así es en lo espiritual. Cuando ya vamos creciendo espiritualmente, ya estamos en otras cosas, ya no hacemos berrinches, ya no andamos en la carne, ¿sí? Ya maduramos. 1 Corintios 14:20 dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. O sea, nosotros dice que seamos como niños, para entrar en el reino de los cielos, dice Jesús, debemos de ser como niños, pero no en la manera, ser sencillos, ser humildes como niños, ¿no? Pero maduros en Cristo. Y Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Oye, tenemos un gran reto. Llegar a la estatura de Jesús, del hombre perfecto. ¿Cuánto te falta para hacer? O sea, en paciencia igual que Jesús. Amor, en perdón, en misericordia, en siendo servidor. Porque Jesús lavó los pies de sus discípulos. Pero no es que yo ya tengo yo soy el jefe. O sea, yo me tienen que servir a mí. Y Jesús dijo, el que quiera ser el mayor, sea el que sirva. ¿Cuánto nos falta para llegar a la estatura del varón perfecto? Y dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que tú y yo seamos como Cristo. ¿A poco no es un gran reto? O sea, no estamos aquí nada más por religiosos, tenemos que llegar a la estatura de Jesús. Y antes éramos carnales, pero ahora ya el propósito es que Jesús está formando a Cristo en nosotros. Por eso las pruebas que tenemos, por eso las circunstancias que vivimos. ¿Por qué? Porque Dios no nos quiere dejar inmaduros, todos ahí churrumais, ¿no? Chafas. Quiere que crezcamos, que maduremos y que nos parezcamos cada día más a Jesús. Dice el versículo 4, porque diciendo, el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, ¿no son carnales? Mira, en la iglesia de los Corintios estaban discutiendo algo así como, imagínate que aquí dijeran, no hombre, ¿quién va a predicar el jueves? No, pues yo no voy, pues no, yo sí voy. Si predica Pedro, o si predica Esteban, o si predica Alejandro, sí voy. No, pero si predica fulanito, no, ese me aburre, ese me duerme. Entonces, así andaban ellos. Dice, no son carnales. Entonces, el cristiano maduro, ¿sabes qué? Cualquier persona que se pare aquí a hablar, da palabra de Dios.
Y Dios tiene una palabra especial para cada uno de nosotros. No se fijen en el instrumento que usa, sino en la palabra que Dios trae. Por eso debemos de seguir orando para que aquí se predique la palabra de Dios. El cristiano maduro practica el amor. Busca, dice, relacionarnos. Miren, un comentarista bíblico dice esto. El cristiano maduro practica el amor, busca relacionarse con los otros y llevarse bien con los demás. Estar en paz con todos, pero a los niños les gusta estar en desacuerdo. ¿No han visto a los niños? Yo me acuerdo cuando mi niña era pequeña, tenía 2 años y jugaba con los vecinitos. Y una vez estaba el vecino diciendo, mi papá es el más fuerte. Y decía mi hija, no, el mío. Y luego, mi papá es el más grande, no, el mío. Y ahí estaban, mi papá, y en eso llega mi esposo. Y mi esposo era alto. Y lo ve este niño y dice, sí es cierto, Carlita, tu papi es el más alto. Y se echa a correr. Pero a los niños les gusta discutir. Por ejemplo, si nosotros vemos a Gabriel, luego está con Spider-Man, se siente Spider-Man o se siente Iron Man y todo. Wow, y si le dices, es Iron Man, y le, oh, ¿no? O sea, pero si luego están peleándose por quién trae la máscara del Iron Man o del Spider-Man y así. Pero son niños, les gusta discutir. Pero nosotros ya no. Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces ya no vamos a estar peleando por tonterías, ya no vamos a estar, si pasa algo, a lo mejor es grave, pues hay que ponerlo en oración y que Dios controle todo y que Dios haga su voluntad. Romanos 8 del 6 al 8, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres que tu vida agrade a Dios? ¿Quieres que tu vida sea un buen testimonio para los demás? Pues andemos en el Espíritu. Debemos de romper con esas cosas que nos ocupan en la carne. El llenarnos quiere decir que tú llenas tu mente de Cristo o llenas tu mente de la palabra o la llenas de los deseos de la carne. Y dice el versículo 9 de Romanos 8, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. El Espíritu Santo nos va a dar vida, no solo espiritual, sino también física, va a vivificar nuestros cuerpos. ¿Necesitas ser vivificado? Todos necesitamos, alguna vez nos enfermamos. Entonces, pero todo lo que tenemos en la carne nos enferma. Si andamos en la carne, si andamos en los deseos de la carne, nos enfermamos, nos hace daño. Y por eso Dios nos dice, no está bien que andes así. Pero si el Espíritu de Dios vive en nosotros y vivimos en el Espíritu nos vivifica, va a vivificar todo nuestro ser. Hebreos 5, 13 al 14. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Tenemos los sentidos ejercitados o seguimos llevándonos por la carne, ahora sí que la corriente de este mundo? Entonces, cuando seguimos la obra de Dios, la voluntad de Dios y somos controlados por el Espíritu Santo, nosotros tenemos obediencia a Dios, pero tenemos una vida más sencilla, más fácil. Se nos facilita la vida. ¿Por qué? Porque todo está en manos de Dios. Gálatas 5:16 dice, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Cómo ven? ¿Es una sugerencia? ¿Qué dice el versículo 16? ¿Qué nos dice? Anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Es una orden o sugerencia? ¿Y las órdenes qué? ¿Se discuten? Se obedecen. Así de sencillo. Entonces, el Espíritu mismo nos está diciendo, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque son contrarios. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, que Él siga haciendo su obra en nosotros. Mira, ya Dios nos apartó para Él. Todo lo que hemos vivido nos ha servido para acercarnos a Dios, ¿cierto? Pero dejemos que Él obre también en nosotros. Dice Romanos 8:13, porque si viven conforme a la carne morirán. Mas si por el Espíritu Santo hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Qué quieres, vivir o morir?
No fuimos creados para morir, fuimos creados para vivir y para vivir eternamente con Dios. Entonces dejemos que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros, que siga haciendo su obra en nosotros, que nos sigamos llenando de la palabra de Dios en todo momento, cada que tengas oportunidad. Si no tienes oportunidad de leerlo, óyela, ponla en audio, hay en audio. Entonces a lo mejor estás haciendo alguna actividad que no puedes leer en ese momento, pero la puedes escuchar y nos va a ayudar a vivir en el Espíritu. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y por la dirección que tu Espíritu Santo nos da para que nosotros podamos madurar, Señor. Ayúdanos a vivir, no satisfaciendo los deseos de la carne, Señor, sino satisfaciéndolos, más bien llenándonos de tu Espíritu Santo, llenándonos de tu verdad, llenándonos, Señor, de esa palabra que nos da alimento nutritivo, que nos ayuda a crecer y a madurar. Señor, te necesitamos, Padre. Sin tu ayuda no podemos hacerlo. Separado de ti nada podemos hacer, Señor, y gracias porque nos has dado todos los medios, todos los elementos para que podamos crecer, madurar, conocerte más. Señor, ayúdanos, te necesitamos en todo momento, en momentos buenos y no tan buenos, te necesitamos a ti. Señor, reconocemos que tú eres nuestro Señor y te queremos honrar con nuestra obediencia. En el nombre de Jesús, amén.